Atención El Salvador. Una granada de fragmentación explota dentro de una celda de máxima seguridad. No la lanzó la policía. No la lanzó el ejército. La lanzaron los propios pandilleros de la MS-13 contra otros pandilleros de la MS-13, dentro de la misma cárcel, dentro de la misma estructura, bajo las mismas siglas tatuadas en la piel. ¿Por qué una organización que se presume unida como una familia decide volar en pedazos a dos de sus propios integrantes dentro de su propia fortaleza? Esa pregunta, que en 2017 apenas ocupó unas líneas en los periódicos, hoy es una de las piezas centrales de un juicio histórico contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Y antes de contarte cómo una granada del ejército terminó en manos de un pandillero, y cómo esa explosión terminó señalando directamente a la cúpula nacional de la MS-13, 9 años después, quiero pedirte algo. Si te interesa conocer las capturas más importantes, los operativos más impactantes, y los juicios que están desmantelando a las estructuras criminales más peligrosas de El Salvador, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí no vas a encontrar rumores. Vas a encontrar los expedientes, las declaraciones de la Fiscalía y las pruebas que están saliendo, hecho por hecho, en el juicio más grande contra una pandilla en la historia de Centroamérica. El escenario de esta historia es el Centro Penal de Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel, en el oriente de El Salvador. Para entender por qué esta cárcel es tan importante, hay que retroceder más de una década. Desde el año 2004, el Estado salvadoreño tomó una decisión que parecía lógica sobre el papel: separar a los pandilleros según su afiliación. Los miembros de la Mara Salvatrucha, la MS-13, quedaron concentrados en dos penales, uno de ellos Ciudad Barrios. Los de la pandilla 18 quedaron en otros centros. La idea era simple: reducir los enfrentamientos entre pandillas rivales dentro de las cárceles. Pero nadie calculó lo que pasaría cuando cientos de miembros de la misma estructura criminal quedaran encerrados juntos, sin rivales externos con quienes pelear, durante más de una década. Lo que ocurrió fue que Ciudad Barrios dejó de ser una cárcel en el sentido tradicional. Se convirtió, según las propias autoridades penitenciarias, en un centro de operaciones. No es una exageración retórica. Es la frase textual que usó Rodil Hernández, quien en 2017 era el director general de Centros Penales de El Salvador, cuando describió lo que encontraron dentro de ese penal. Y lo que encontraron fue asombroso para cualquiera que imagine una prisión como un lugar de encierro y control. Encontraron paneles solares instalados dentro de las celdas para generar electricidad de forma independiente. Encontraron teléfonos satelitales. Encontraron monitores de computadora. Encontraron sumas de dinero en efectivo que no deberían existir dentro de un centro penitenciario. ¿Cómo entra todo ese material dentro de una cárcel de máxima seguridad, vigilada por soldados y policías? Esa es la primera pregunta que este caso obliga a hacerse, y la respuesta que dieron las propias autoridades fue que esos objetos ilícitos se introdujeron con la participación de alguna o algunas personas dentro del centro penal, ya fuera por acción directa o por omisión. Es decir, alguien adentro, con uniforme o con llaves, estaba permitiendo que la estructura criminal operara con comodidad. Con ese nivel de organización interna, la MS-13 no solo sobrevivía dentro de Ciudad Barrios, prosperaba, coordinaba extorsiones desde dentro de las celdas, coordinaba homicidios en las calles desde dentro de las celdas, y, como veremos, también coordinaba ajustes de cuentas internos desde dentro de las celdas. Porque la MS-13 no es, como muchos creen desde afuera, una organización sin fisuras. Es una estructura con jerarquías, con clicas o células territoriales, y esas clicas no siempre están de acuerdo entre sí. Y cuando dos clicas de la misma pandilla entran en conflicto dentro del mismo penal, alguien tiene que perder. Para quien ve la MS-13 desde afuera, como un bloque uniforme, esto puede sonar contradictorio. Pero dentro de la estructura, cada clica responde a un liderazgo local, con sus propios intereses, sus propias rutas de extorsión, y en muchos casos, sus propias rencillas históricas con otras clicas de la misma bandera. Esas rencillas no desaparecen por el hecho de compartir tatuajes o compartir celdas. En libertad, esas tensiones se resuelven muchas veces con violencia en la calle. Pero, ¿qué pasa cuando la tensión entre dos clicas rivales de la misma pandilla no puede resolverse en la calle, porque ambos bandos están encerrados en el mismo edificio, bajo el mismo techo, respirando el mismo aire?
La respuesta, en Ciudad Barrios, fue que la violencia migró hacia adentro, y cuando la violencia migra hacia adentro de una cárcel que ya funciona como centro de operaciones, con jerarquías intactas y comunicación constante hacia el exterior, el resultado ya no es una simple riña de patio. Es una operación planificada, ordenada desde arriba, con un objetivo específico y un método de ejecución elegido con antelación. Fue en marzo de 2017 cuando ese conflicto interno explotó, literalmente, dentro de Ciudad Barrios. Según la reconstrucción que hizo la Fiscalía General de la República, la orden para el ataque no salió de un pandillero cualquiera dentro del penal, salió de arriba. Salió de un ranflero identificado como Jaime Johnny Torres Castillo, uno de los líderes con capacidad de decisión dentro de la estructura. Y la orden tuvo un detonante muy concreto. Torres Castillo se enteró de que 2 reclusos, miembros de una clica identificada como MS-503, serían trasladados desde el penal de Zacatecoluca hacia Ciudad Barrios. En el momento en que esos 2 hombres pusieran un pie dentro del penal, ya estaban sentenciados. La Fiscalía sostiene que la orden de atacarlos, apenas llegaran, fue dada directamente por Torres Castillo, y que esa instrucción fue captada mediante una intervención telefónica, una escucha que después se convirtió en una de las pruebas más contundentes del caso. ¿Por qué una simple llamada telefónica interceptada puede hundir a un cabecilla que nunca puso un pie fuera de la cárcel el día del ataque? Porque en el derecho penal salvadoreño, cuando se prueba que una orden de matar salió de una persona con autoridad dentro de una estructura criminal, esa persona responde como autor del hecho, aunque jamás haya tocado el arma. Y eso es exactamente lo que la Fiscalía está usando ahora, 9 años después, para vincular a la cúpula nacional de la MS-13 con un ataque que ocurrió dentro de los muros de una sola cárcel de provincia. El arma elegida para cumplir la orden no fue un arma de fuego. Fue una granada de fragmentación, modelo M67, el mismo tipo de artefacto que utilizan las fuerzas militares regulares. ¿Cómo termina un arma de guerra, diseñada para el combate militar, dentro de la celda de un penal civil? Esa pregunta nunca ha tenido una respuesta oficial completamente satisfactoria, pero encaja con el patrón que ya conocemos, un penal donde entraban teléfonos satelitales, paneles solares y armas de fuego robadas a la propia policía, gracias a complicidades internas. Esa misma granada M67 fue activada dentro del penal con un objetivo preciso: matar a los 2 reclusos recién trasladados de la clica rival. El resultado inmediato de la explosión fueron 2 heridos, identificados públicamente en su momento como Wilfredo Tejada Erazo y Marlon Vladimir Granados, ambos miembros de pandillas recluidos en sectores distintos del penal. Sobrevivieron al estallido, pero el hecho encendió todas las alarmas del sistema penitenciario salvadoreño, y lo que vino después de la explosión terminó revelando mucho más de lo que la propia MS-13 hubiera querido mostrar. Tras el estallido, las autoridades ordenaron una requisa masiva dentro de Ciudad Barrios, una operación que el propio director de centros penales describió como una búsqueda metro por metro. Y lo que encontraron durante esa requisa fue, sencillamente, el inventario de una organización criminal operando con total libertad dentro de un centro de reclusión del Estado. 151 teléfonos celulares, un teléfono satelital completo, 288 chips para aparatos telefónicos, 33 cargadores, 87 manos libres, 59 cargadores hechizos, fabricados de forma artesanal dentro del mismo penal, una segunda granada, sin detonar, y una pistola 9 milímetros que, según confirmaron las propias autoridades, pertenecía a la Policía Nacional Civil y había sido reportada como desaparecida por un agente. Una pistola policial, dentro de una celda de pandilleros. Piensa en lo que eso significa. Como si eso no fuera suficiente, requisas posteriores en el mismo penal revelaron todavía más material. Una tableta electrónica, más teléfonos celulares, más paneles solares, un radiocomunicador y otra granada, esta vez de fabricación holandesa, modelo Mini U40. También se localizó una pistola marca Jericho con 14 cartuchos y una caleta escondida cerca de la tienda interna del penal donde se ocultaban más de $3.158 en efectivo. ¿De dónde salía todo ese dinero dentro de una cárcel donde, en teoría, los reclusos no tienen ingresos?
La respuesta que apunta la investigación es la misma de siempre: extorsión coordinada desde dentro, con la complicidad de alguien que tenía acceso al penal. Como consecuencia directa del ataque con granada, la Fiscalía identificó y procesó a 23 integrantes de la MS-13, señalados como responsables de planificar y ejecutar la explosión. Entre esos 23, 3 eran líderes reconocidos a nivel nacional dentro de la estructura de la pandilla, no simples soldados de a pie. Todos enfrentaron cargos por homicidio agravado en grado de tentativa, en perjuicio de los 2 reclusos heridos, y por actos de terrorismo. Y esto es solo lo que se descubrió por un solo ataque, en un solo penal, en un solo mes de un solo año. Además de esos 23, otros 18 miembros de la misma estructura fueron vinculados a un abanico mucho más amplio de delitos descubiertos durante la misma investigación: 8 homicidios, 1 feminicidio, 4 casos de extorsión, tráfico ilícito de armas de fuego, tráfico de drogas y pertenencia a organizaciones terroristas. Las capturas de los responsables se realizaron en distintos municipios del oriente del país, entre ellos Moncagua, Chapeltique, Guatajiagua, Concepción de Oriente y El Divisadero. Otras 36 órdenes de captura fueron notificadas contra reclusos que ya se encontraban guardando prisión en distintos penales del país, entre ellos Zacatecoluca, Izalco, Jucuapa y el mismo Ciudad Barrios. La telaraña de este único episodio terminó tocando a decenas de personas, dentro y fuera de las rejas. Durante años, este caso, con toda su carga simbólica, permaneció prácticamente enterrado en el archivo judicial de una zona del oriente salvadoreño. No fue portada nacional de manera sostenida. No se convirtió en un caso mediático independiente. Quedó como una nota más dentro del expediente de una estructura criminal que, para entonces, seguía operando con relativa impunidad en buena parte del territorio nacional. Pero los expedientes judiciales, cuando el Estado decide usarlos, no desaparecen, esperan. Y lo que esperaba este expediente era el momento en que El Salvador decidiera, por primera vez en su historia, sentar en un mismo proceso judicial a prácticamente toda la cúpula nacional de la MS-13. Ese momento llegó con el llamado megajuicio, la audiencia única abierta contra 485, según algunos registros 486, cabecillas de la Mara Salvatrucha, a quienes la Fiscalía atribuye más de 47.000 delitos cometidos entre los años 2012 y 2022. Un proceso de una magnitud sin precedentes en Centroamérica, donde por primera vez se busca demostrar, con pruebas concretas, que decenas de crímenes ocurridos en distintos puntos del país durante una década no fueron hechos aislados, sino la ejecución de órdenes que salían de una misma estructura de mando. Y aquí es donde el ataque con granada de 2017 deja de ser un episodio local y se convierte en una de las pruebas más importantes de todo el proceso. Durante la presentación de testigos y evidencia ante el tribunal, los fiscales del caso, encabezados por el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, expusieron el ataque contra el Centro Penal de Ciudad Barrios como uno de los episodios más graves dentro del expediente completo. La razón por la que este caso pesa tanto no es solamente la violencia del hecho en sí, sino la forma en que fue probado. Una escucha telefónica que, según la Fiscalía, capta directamente la instrucción de lanzar la granada contra los reclusos trasladados. Esa grabación es, en términos judiciales, oro puro, porque conecta de manera directa y verificable la voz de mando con la ejecución del crimen. ¿Por qué la Fiscalía decidió incluir precisamente este caso, entre más de 47.000 delitos, como uno de los ejemplos centrales frente al tribunal? Porque el ataque a Ciudad Barrios demuestra, mejor que casi cualquier otro hecho del expediente, el patrón que sostiene toda la acusación contra los 485 cabecillas, que la violencia de la MS-13, ya sea contra policías, contra soldados, contra fiscales, o incluso contra sus propios integrantes, no ocurre de manera espontánea ni descoordinada. Ocurre porque alguien, desde una posición de mando, la ordena. Y si se puede probar esa cadena de mando en un caso tan específico como una granada lanzada dentro de una celda, se abre la puerta para probarla también en los otros miles de casos que integran el expediente. La Fiscalía no presentó este ataque de forma aislada. Lo expuso junto a otros episodios igual de graves, para dibujar frente al tribunal el patrón completo de violencia ordenada desde la cúpula.
Entre esos episodios está el doble homicidio de 2 soldados, hermanos entre sí, ocurrido en el departamento de Morazán en 2019, ejecutado bajo órdenes explícitas de los cabecillas. También está el asesinato del jefe de la unidad de vida de la oficina fiscal de Usulután, cometido en marzo de 2015, un crimen que buscaba enviar un mensaje directo al sistema de justicia. Y está también el asesinato de un custodio penitenciario, además de ataques documentados contra agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada. 86 homicidios atribuidos a la MS-13, solamente en la zona oriental del país, forman parte de este mismo expediente. Lo que conecta todos estos hechos, según la teoría del caso que sostiene la Fiscalía, es que respondieron a instrucciones directas de los líderes de la pandilla, enmarcadas en estrategias deliberadas de control territorial y de represalia contra quienes se atrevían a desafiar a la estructura, incluso si esos desafiantes eran miembros de la propia MS-13, como ocurrió con los reclusos atacados en Ciudad Barrios. El mensaje que la Fiscalía intenta dejar grabado en la memoria del tribunal es simple: no hubo un solo homicidio suelto, hubo una organización funcionando como un aparato de guerra, con reglas propias, con jerarquías propias, y con capacidad de ordenar la muerte de cualquiera, incluso desde dentro de una celda. Los 485 procesados en este juicio enfrentan un catálogo extenso de cargos: homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, desaparición de personas y rebelión, entre otros delitos. La Fiscalía General de la República ha solicitado formalmente al tribunal que se impongan las penas máximas contempladas en la ley salvadoreña para cada uno de los procesados, argumentando que la magnitud y la sistematicidad de los crímenes documentados durante la última década justifican la sanción más severa posible. ¿Qué significa esto en términos prácticos para hombres que llevan años, algunos incluso décadas, controlando estructuras criminales desde dentro de las cárceles? Significa la posibilidad real de que, por primera vez, respondan judicialmente no solo por los hechos que cometieron con sus propias manos, sino por cada orden que dieron desde su posición de mando, incluyendo aquella orden de marzo de 2017 que hizo estallar una granada dentro de una celda en Ciudad Barrios. En el sistema penal salvadoreño, delitos como el homicidio agravado, los actos de terrorismo y la pertenencia a una organización terrorista contemplan penas que, sumadas por la vía del concurso de delitos, pueden acercarse o alcanzar el máximo legal permitido, que ronda las décadas de prisión efectiva. Cuando un mismo procesado acumula responsabilidad en decenas de hechos distintos, como ocurre con varios de los cabecillas señalados en este expediente, la suma de condenas puede traducirse, en la práctica, en penas que superan con holgura cualquier expectativa razonable de vida en libertad. Para una cúpula que durante años operó bajo la certeza de que sus órdenes, dadas desde dentro de una celda, nunca podrían probarse ante un tribunal, este megajuicio representa exactamente lo contrario de esa certeza. Y no se trata solamente de las condenas que pueda dictar el tribunal. El propio proceso, con la exposición pública de escuchas telefónicas, testimonios protegidos y expedientes detallados como el de Ciudad Barrios, cumple otra función igual de relevante: dejar un registro judicial permanente de cómo operó la MS-13 durante una década completa. Ese registro no solo sirve para condenar a los 485 procesados en este juicio específico, sirve como precedente para investigaciones futuras contra otros miembros de la estructura que aún no han sido identificados o capturados. El expediente también vincula a varios de los procesados con la ola de violencia extrema registrada en El Salvador en 2022, aquella que dejó 86 víctimas en un solo fin de semana y que marcó un punto de quiebre en la estrategia de seguridad del Estado, al forzar la entrada en vigencia del régimen de excepción que continúa hasta hoy. Es decir, la misma estructura de mando que ordenó una granada contra sus propios miembros en 2017 es, según la Fiscalía, la misma que 5 años después desató la ola de homicidios que cambió para siempre la política de seguridad del país. Hoy, Ciudad Barrios ya no es el mismo penal que describía Rodil Hernández en 2017, aquel centro de operaciones con paneles solares, teléfonos satelitales y armas robadas circulando libremente entre las celdas. Bajo el régimen de excepción y las políticas de control penitenciario implementadas en los últimos años,
el sistema carcelario salvadoreño ha sido sometido a un control mucho más estricto, con menos margen para que estructuras criminales operen desde dentro con la libertad que tenían antes. Pero la historia de aquella Granada de 2017 no quedó enterrada en el pasado, resurgió, 9 años después, como una de las piezas que hoy podrían sellar el destino judicial de toda la cúpula histórica de la MS-13 en El Salvador. Lo que empezó como un ajuste de cuentas interno, entre dos clicas de la misma pandilla, dentro de un solo penal de provincia, terminó convirtiéndose en evidencia central de un proceso que busca, por primera vez en la historia reciente de Centroamérica, hacer responsables a los máximos líderes de una estructura criminal por cada orden que dieron durante más de una década de violencia. ¿Y qué pasa con los 2 hombres que sobrevivieron a la explosión aquel marzo de 2017? No hay un registro público que detalle si Wilfredo Tejada Erazo y Marlon Vladimir Granados siguen con vida hoy, ni si continúan recluidos en el sistema penitenciario salvadoreño. Lo que sí es seguro es que, sin saberlo en aquel momento, los 2 se convirtieron en el eje de uno de los expedientes que hoy pesan con más fuerza sobre la cúpula que alguna vez dio la orden de matarlos. Sobrevivir a una granada dentro de una celda y terminar siendo, años después, la prueba que ayuda a hundir judicialmente a los mismos jefes que ordenaron esa granada, es una de esas ironías que solo un proceso judicial de esta magnitud puede sacar a la luz. Para las familias de las víctimas de la MS-13 en todo El Salvador, desde los familiares de los soldados asesinados en Morazán, hasta los familiares del fiscal asesinado en Usulután, este megajuicio representa algo que durante años pareció imposible: ver a los responsables reales, no solo a los ejecutores de a pie, sentados frente a un tribunal respondiendo por cada orden que dieron. Y para el resto del país, el caso de la Granada en Ciudad Barrios funciona como una especie de prueba de concepto, un recordatorio de que ninguna orden, por bien escondida que estuviera detrás de los muros de una cárcel, quedó finalmente fuera del alcance de la justicia. La pregunta que queda abierta ahora es: ¿qué otros episodios, igual de enterrados en expedientes olvidados durante años, aparecerán todavía frente al tribunal antes de que este megajuicio llegue a su sentencia final? 47.000 delitos documentados significan, casi con seguridad, que existen decenas de historias similares a la de esta Granada, casos puntuales, violentos y específicos, que en su momento no generaron más que una nota local, y que hoy están siendo reconstruidos pieza por pieza para completar el mapa completo de una estructura que, durante más de una década, gobernó buena parte del territorio salvadoreño desde las sombras, y en ocasiones, directamente desde dentro de una celda. Y esa es una historia que este canal va a seguir contando, caso por caso, hasta que se conozca la sentencia final de este proceso histórico.